más adelante en Figment Collectors. Pero lo que estás viendo en pantalla no es el estándar de Dragon Star. A esta figura le hice un repaint completo. Hola coleccionistas, bienvenidos a Figment Collectors, donde cada figura tiene más de una dimensión. Hoy vamos a revisar a Janemba de la línea Dragon Star, la única representación oficial de este villano en escala 1:12 o 6 pulgadas. En este video descubriremos si la línea Dragon Star logra darle a Janemba la representación que merece y si esta figura puede ponerse frente a frente con las propuestas de Bandai y otras marcas alternativas en la escala 1:12. Así que prepara tu energía, cruza el portal al otro mundo y acompáñanos en esta reseña. No olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campana y comenzamos. Empezamos con el empaque, que mantiene el estilo clásico de la línea Dragon Star. Una caja rectangular en tonos gris oscuro con ilustraciones del personaje. También tiene una ventana frontal que deja ver la figura completa, junto a los logos de Dragon Star y Dragon Ball Super, aunque Janemba en realidad no pertenece a esta saga. En el lateral tenemos una ilustración a todo color del personaje con su espada, mientras que en la parte trasera aparecen imágenes promocionales de otras figuras de la línea, incluida la de Janemba. Pasamos a los detalles en escultura y pintura, donde hay mucho que destacar. En cuanto a la escultura, Dragon Star repite lo que suele ser habitual en la línea. Una arquitectura bastante estándar, con movilidad limitada y rigidez en varios puntos clave. Podemos ver un gran trabajo en los detalles del esculpido en su rostro demoníaco, en partes del pecho y los hombros, en su musculatura, así como en las piernas. Sin embargo, el esculpido no escapa a detalles propios de la línea. Las articulaciones en los brazos y en las piernas muestran pines a la vista, rompiendo con la estética del esculpido, recordándonos que esta figura está más enfocada en la accesibilidad que en el acabado premium. En cuanto a la pintura, la figura presenta plásticos de color rojo y morado característicos de Janemba, aunque un poco pálidos. El acabado general es brillante, sin barniz mate, lo que le resta sensación de figura premium. Pero lo que estás viendo en pantalla no es el estándar de Dragon Star. A esta figura le hice un repaint completo, intensificando los colores morado y rojo. También se le aplicó luces y sombras a toda la figura, lo que nos permite detallar elementos en el esculpido. Podemos ver que en las partes altas del relieve tenemos aplicación de luces de una manera sutil, lo que nos refuerza la forma de la figura. El trabajo de sombras fue esencial para destacar algunos elementos de su armadura, así como detalles en los brazos y en las piernas. Finalmente se le aplicó barniz mate, logrando un acabado que absorbe mejor la luz, lo podemos ver en diferentes ángulos, y descubriendo el potencial que podría alcanzar. Continuando con la escala, Janemba mantiene una buena coherencia al lado de figuras de SH Figures y otras marcas alternativas. Al ser un personaje originalmente alto, esta proporción le permite imponerse sin perder armonía dentro de la colección. Además, al tratarse de un personaje que Bandai aún no se ha atrevido a producir en SH Figures, Dragon Star se convierte en la única opción oficial para representarlo en esta escala. Esto le da un valor especial, no por su compatibilidad técnica, sino por el vacío que llena dentro de cualquier vitrina de Dragon Ball Z. Cuenta con una altura de aproximadamente 17 centímetros dentro del formato 1:12 o 6 pulgadas. Y pasando a los accesorios, la figura viene en presentación de blister sencillo, donde tenemos dos pares de manos, además de los puños, par de manos semiabiertas en posición de ataque y par de manos en posición de agarre para sostener su accesorio más característico, la espada de Janemba. Y ya que la figura tiene trabajo de repaint, la espada también. Aquí podemos ver daños de batalla, además de un wash con pintura metálica para darle un acabado y desgaste. Este accesorio es indispensable porque es justamente esta espada la que protagonizó alguna de las escenas más recordadas de la película Fusion Reborn, atravesando portales y desatando el caos dimensional. Lamentablemente la figura no cuenta con cambios de cabeza, lo cual podría haber sido genial teniendo a Janemba al menos en dos expresiones. Por ejemplo, un rostro gritando le habría sumado mucho más a las poses en el display. En resumen, pocos accesorios extra, pero la presencia de la espada asegura que Janemba conserve su esencia como villano. Pasamos ahora a las articulaciones. Y como en la línea Dragon Star la movilidad es bastante limitada y se mantiene dentro de un rango muy estándar, vamos a revisarlo rápidamente. Empezamos por el cuello, buen rango de movimiento y sin limitaciones. No puede mirar hacia arriba y hacia abajo hay muy poco rango. Los brazos desde el hombro pueden girar 360 grados. No se sienten articulaciones rígidas y el movimiento es muy fluido. Pueden elevarse poco menos de los 90 grados y en esta articulación el movimiento es tipo clic. Ok, clic, clic.
Tenemos giro de 360 grados en bíceps y tríceps, así como las muñecas, y codos con doble articulación. Como parte del diseño de Dragon Star, la figura no cuenta con articulación de mariposa, limitándonos en poses de ataque y defensa. La figura cuenta con una articulación entre el pecho y la cintura, omitiendo la articulación propiamente en la cintura. Podemos moverlo para adelante y para atrás. Nos permite un giro limitado debido al diseño que tiene en esta parte del cuerpo. La cola cuenta con dos puntos de articulación. El primero es un ball joint, lo que nos permite giros en varias direcciones, y el segundo es una articulación sencilla que nos permite giros en su propio eje. El diseño de las piernas no nos permite hacer split, debido a que el corte está en diagonal, no nos permite hacer split y el único resultado que tenemos es que se salga la pierna, pero esto es normal en esta figura. Algo que sí nos permite el diseño de esta figura de Dragon Star es dislocar la pierna, y de esa manera tenemos un giro en su propio eje, pero no de 360 grados. Debido al diseño de las piernas pueden elevarse hasta los 90 grados y contamos con rodillas con doble articulación. En este caso también es una articulación de clic. El pie no tiene mucho movimiento, puede moverse muy poco para abajo y para arriba y no articula la punta del pie. En pantalla vemos que Janemba es la quinta figura que reseñamos en el canal, la cuarta del universo Dragon Ball y la primera de la línea Dragon Star, aquí en Figment Collectors. Así que cuéntale a Fitbot qué figura te gustaría ver en el próximo review, o quizás la de tu personaje favorito ya está en camino. Y aquí es donde cruzamos líneas y nos vamos más allá del canon, algo que solo verás aquí en Figment Collectors, porque en esta sección no hay reglas, solo conexiones inesperadas. Hoy frente a frente tenemos al demoníaco Janemba de Dragon Ball Z y al ágil Nightcrawler de los X-Men. Dos seres que habitan el espacio entre dimensiones, el poder de abrir portales, de retorcer la realidad y de aparecer donde nadie los espera. Pero mientras Nightcrawler es un viajero marcado por la fe, un guerrero que usa su don para proteger y rescatar, Janemba es el reflejo de lo contrario, un monstruo nacido del caos puro que manipula portales para desatar destrucción y terror. Uno se mueve con la gracia de un acróbata, el otro golpea con la brutalidad de un demonio, pero ambos nos muestran el mismo dilema: ¿qué haces con un poder que te separa del resto del mundo? Nightcrawler lo convierte en puente hacia los demás, Janemba lo convierte en un muro imposible de romper. Y ahí es donde está la conexión. El mismo don que puede salvar también puede condenar, porque aquí no solo coleccionamos figuras, aquí coleccionamos paradojas, espejos de lo que podríamos ser si el mismo poder cae en manos distintas. Y eso es ir más allá del canon. Ese es nuestro efecto Figment. Y después de revisar cada detalle, llegamos a las conclusiones. La figura de Janemba ofrece una escultura correcta en proporciones, una escala adecuada de 17 centímetros que lo hace lucir al lado de SH Figuarts, y lo más importante, ser la única representación oficial de este villano en la escala 1/12. En cuanto a los puntos por mejorar, encontramos lo habitual en la línea Dragon Stars: movilidad limitada, articulaciones con pines visibles y una pintura de fábrica con tonos algo pálidos y acabados brillantes que le restan sensación de figura premium. En accesorios cumple con lo mínimo, aunque se extraña un rostro alternativo. Aún así, esta figura de Janemba es la única opción que tenemos hasta el momento, mientras Bandai u otra marca third party decide hacer su propia versión. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en esta reseña desde el otro mundo. Y ahora cuéntame, ¿tienes ya a este Janemba en tu colección o esperarás que Bandai algún día se atreva a darle forma en SH Figuarts? Dale like si te gustó el video, suscríbete a Figment Collectors y activa la campana para seguir explorando figuras que no solo se exhiben, también cuentan su historia.